Hola, buenos días. Me llamo Brandon, soy estudiante de Ingeniería Mecánica del Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco y el día de hoy les estaré presentando dos artículos relacionados a las nanopartículas, específicamente a las nanofibras. El primero que veremos el día de hoy es el de nanomateriales por electrohilado. Aplicaciones en la biotecnología, alimentos, agua, medio ambiente y energía. La técnica de electrohilado, como saben, es una técnica para la creación de nanofibras, donde una solución generalmente polimérica es inducida a un alto voltaje. Esto generará una gota que con las condiciones adecuadas permitirán un flujo, dando como resultado un hilo, la cual se dirigirá a una placa colectora donde se secará gradualmente. Las nanofibras por electrohilado dan como resultado sistemas con alta relación superficie-volumen, con características controladas. Y ya que tiene una alta relación superficie-volumen, podemos decir que la velocidad de reacción es mucho más rápida. Se han empleado numerosos materiales para producir fibras, adaptadas para satisfacer las demandas de los requisitos funcionales específicos, incluyendo polímeros naturales, sintéticos, mezcla de polímeros, sistemas híbridos, compuestos cerámicos y metálicos. Actualmente ha habido un cambio de enfoque para la fabricación de materiales, pues antes se velaba por las aplicaciones que ofrecía un material, pero ahora por las técnicas que tenemos podemos crear un material en base a la aplicación que deseamos, poniendo a la ciencia de la nanotecnología en un campo de aplicaciones amplias. En las siguientes diapositivas veremos las principales aplicaciones que se le dan a las nanofibras de polímeros naturales, enfatizando en 5 áreas, que son la biotecnología, alimentos, agua, medio ambiente y energía. En el siguiente esquema podemos ver una selección de aplicaciones potenciales para sistemas de polímeros electrohilados, destacando las áreas actualmente de mayor interés para polímeros naturales. Podemos ver aplicaciones como son la filtración, nanosensores, electrónica, la ingeniería de tejidos, ropa protectora y ciencias de la vida. Por dar un ejemplo, sería que un dispositivo hemostático, como lo es una membrana hecha de nanofibras, ayuda a la cicatrización en la piel para el tratamiento de heridas. Este gráfico muestra 5 de las principales aplicaciones comerciales para las nanofibras electrohiladas. Específicamente hablando, presenta las patentes en porcentaje del año 1994 hasta el 2012. Y como podemos ver, la mayoría de ellas la tiene la biotecnología. Y es que aplicaciones más específicas de materiales, por ejemplo, del poliuretano, tenemos que son ingeniería de tejidos, un biomaterial y un biosensor, que como saben es un instrumento para la medición de parámetros biológicos. Y estaremos viendo las aplicaciones que tienen en esas principales áreas. En la biotecnología tenemos que se experimentó con nanofibras de núcleo cubierta de nylon 6 con ácido láctico y se mostró que estas nanofibras ayudaron al crecimiento de células de osteoblastos. El colágeno es muy atractivo en este campo por las propiedades que posee. Por ejemplo, si se le añaden algunas proteínas, se puede emplear para regular y mejorar la proliferación celular. Otro ejemplo sería la creación de una estera nanofibrosa de fibroína de seda cargada con vitamina E a partir de una solución acuosa. Esta más que nada tiene aplicaciones cosméticas de regeneración de tejidos. Existe una variante del electrohilado llamado electrohilado coaxial, en las que se electrohilan, por así llamarlo, dos materiales al mismo tiempo.
produciendo nanofibras estructuradas que se llaman núcleo carcasa. Esta técnica se usa para aprovechar las propiedades de dos materiales diferentes, y se ha demostrado con éxito la capacidad de preparar coaxialmente agentes bioactivos. El PCl, por ejemplo, ha sido bien estudiado por sus propiedades como la flexibilidad, biodegradabilidad y su naturaleza relativamente hidrofóbica. Las aplicaciones para el sector alimenticio en realidad no son muy amplias, ya que usualmente se usan materiales para fabricar nanofibras que no son aptas para el consumo humano. Sin embargo, también cabe mencionar que usando polímeros naturales tenemos aplicaciones como para el desarrollo de envases de alto rendimiento para alimentos, recubrimiento de alimentos que sirven para la mejora del sabor, y la que yo creo que es la más importante es la encapsulación de aditivos, que tiene aplicaciones para la nutrición. En la siguiente imagen podemos visualizar micrografías con focales de escaneo láser de algunos polímeros naturales, que por ejemplo en el inciso A podemos ver el escaneo, podemos ver el resultado de dos polímeros electrohilados simultáneamente, los cuales son el PCl con el P3HT. Como lo habíamos dicho, las nanofibras electrohiladas producidas a partir de polímeros naturales encontrarán aplicaciones en este sector como lo son el envasado de alimentos. Sin embargo, también podemos mencionar que tienen aplicaciones potenciales en la liberación de fármacos. Y ahora procederemos a ver las aplicaciones que tienen las nanofibras en el sector del agua. Como sabemos, el agua en la Tierra es relativamente baja en cantidad para el consumo humano, así que buscamos la manera de aprovechar toda la que tenemos disponible. Y como sabemos, el agua no es totalmente limpia, que digamos, así que se crean filtros especiales para su depuración. Así que con el uso de nanotecnología podemos crear membranas que cumplan con esta función. Actualmente las membranas de nanofibras electrohiladas son una solución muy atractiva en la tecnología de la filtración debido a sus propiedades únicas tales como la alta porosidad, tamaño de poro controlado y sus estructuras de poro abierto interconectado. En la siguiente tabla podemos ver algunos polímeros y su función. Como pueden ver, la mayoría de ellos se utiliza como membrana de filtración. Para dar una idea de lo que pueden lograr, está el ejemplo del quitosano modificado y reticulado junto con fluoruro de polivinilo electrohilado. Esta membrana electrohilada modificada mantuvo una buena tasa de flujo y eficiencia de rechazo, a la vez que muestra bajos niveles de suciedad en la membrana. En la siguiente imagen se ilustra la construcción de la estructura tridimensional de las membranas de TNFC, preparadas mediante procesos de electrohilado. Estas membranas de nanofiltración hechas en este proceso se emplean en la desalinización del agua y han mostrado flujos permeados más altos y menos ensuciamiento que las membranas convencionales. Para las aplicaciones ambientales debemos mencionar que, sin embargo, la creación de estas genera una huella de carbono relativamente grande, pero que a pesar de eso, aprovechando los beneficios intrínsecos de los polímeros naturales, recientemente se han fabricado nanowhiskers de celulosa de yute. Estos nuevos materiales a base biológica sí son respetuosos con el medio ambiente y ofrecen una ruta alternativa para la fabricación. Como dato curioso, los nanowhiskers son un tipo de nanofibras de cristal con un diámetro de menos 100 nanómetros y una relación entre su longitud y su diámetro demasiado alta. Como filtro gaseoso se fabricaron nanofibras de polimetacrilato de metileno que contiene el complejo de inclusión que forma beta-ciclodextrina.
para la eliminación de vapores de desechos orgánicos en el medio ambiente. Y se llegó a la conclusión de que este sistema de nanofibras puede atrapar vapores orgánicos como la anilina. En el sector energético, como sabemos, actualmente se busca mayor fuente de energía a bajo costo, creando dispositivos con ciclos de vida más largos. Uno de estos trabajos incluyó nanofibras de carbono preparadas mediante electrohilado, que sin la adición de aglutinante polimérico o material conductor, que dan como resultado un material anódico con una alta capacidad reversible y un rendimiento mejorado. Esta tabla presenta algunos polímeros tanto sintéticos como naturales electrohilados que se encuentran actualmente en el estudio en el sector energético. Se examinó, por ejemplo, las nanofibras de óxido de níquel para evaluar su potencial como ánodo de alto rendimiento en baterías de iones de litio. Al evaluar el rendimiento de una celda de prueba, se informó una buena capacidad de ciclo, exhibiendo una buena capacidad de retención. La investigación y la optimización del rendimiento electrocatalítico de las celdas de combustible han llevado a la fabricación de sistemas tales como nanocables de platino, y los investigadores notaron un aumento de las actividades electroquímicas y masa, y que, como ustedes saben, la electroquímica busca transformar la energía química en energía eléctrica y viceversa. Incluso más recientemente se fabricó un compuesto de nanofibras de carbono cargado con nanopartículas de paladio electrohiladas que exhibían un mejor rendimiento. Como conclusión de este artículo, tenemos que la alta relación superficie-volumen de las fibras electrohiladas las hace atractivas para diversas aplicaciones. Se requieren desarrollos adicionales para encontrar nuevos sistemas de polímeros para electrohilado con funcionalidades mejoradas, pero que también, teniendo en cuenta la versatilidad del proceso, el número de aplicaciones va aumentando en un ritmo exponencial en diversos campos. El objetivo es explotar las ventajas de los materiales, y según estudios actuales, no es de sorpresa que desempeñen un papel fundamental en muchas áreas en los próximos años. El siguiente artículo se titula Nanopartículas de óxidos metálicos a través del método Sol-Gel, una revisión sobre la síntesis, caracterización y aplicaciones. Las nanopartículas de óxido metálico exhiben propiedades únicas. Sus aplicaciones dependen de sus propiedades, ya que es altamente deseable para la comercialización de estas que tenga buenas cualidades durante la síntesis. En general, hay dos métodos para sintetizar nanopartículas de óxido metálico, las cuales son los métodos físicos y los métodos químicos. Los físicos como la molienda de bolas, pulverización catódica, ablación por láser, y los químicos como el método de poliol, método hidrotérmico, de coprecipitación y el que veremos ahora, el método Sol-Gel. El método Sol-Gel tiene un excelente control sobre las propiedades de los materiales, y en general este método se puede describir en 5 pasos: la hidrólisis, la policondensación, el envejecimiento, el secado y la descomposición térmica, como se ve en la figura. La hidrólisis de los precursores, tales como los alcohóxidos metálicos, tienen lugar en agua, ya que es necesario para la formación del óxido metálico. La cantidad de agua influye fuertemente en la formación del gel, ya que a mayor contenido de agua facilita la formación de una mayor proporción de oxígenos. Si se usa agua como medio, se conoce como método acuoso Sol-Gel, y si se usa un solvente orgánico, se le denomina Sol-Gel no acuoso. En el paso 2 implica una condensación de las moléculas adyacentes, en la que se elimina ya sea el agua o el alcohol utilizado. La condensación se produce a través de dos procesos: la olación y la oxalación.
La olación es un proceso en el que se forma un puente hidroxilo entre dos centros metálicos, y la oxalación es un proceso en el que se forma un puente oxo entre los mismos. La condensación o policondensación da como resultado el aumento de la viscosidad del disolvente, que mantiene la fase líquida y se llama gel. El paso 3 consiste en el proceso del envejecimiento, que produce cambios continuos en la estructura y las propiedades del gel. Es básicamente dejar que la policondensación continúe, lo que finalmente disminuye la porosidad y aumenta el grosor entre las partículas coloidales. El proceso de secado es complicado, ya que existen diferentes procesos de secado en el cual obtenemos diferentes redes de gel. Con el calentamiento de gel a alta temperatura obtenemos cero gel. Por otro lado, con el secado supercrítico se forman aerogeles. Y el tercer tipo de secado se realiza congelando los solventes para formar criogel. Cada uno de estos tiene propiedades únicas que tiene que ver con el área superficial y el volumen de los poros. Por último, el tratamiento térmico o calcinación se realiza para eliminar los residuos y las moléculas de agua de la muestra deseada. La temperatura de calcinación es un parámetro muy importante para controlar el tamaño del poro y la densidad del material. Se producen nanopartículas de óxido de titanio con el método Sol-Gel, ya que es un método fácil y eficiente. Se producen nanopartículas de este óxido para investigar las transformaciones de fase del mismo. Se observa que a temperatura de calcinación baja se forma la fase anatasa y a temperaturas más altas se produce la transformación de anatasa a rutilo. En estas imágenes podemos ver lo siguiente. En la primera parte podemos ver un patrón XRD de óxido de titanio multifásico. La de la A es la anatasa, la B es la broquita y el C es el rutilo. En la segunda parte podemos ver SEM de nanoestructuras del óxido de titanio. El A y el B son nanoestructuras de anatasa. El C y el D son nanoestructuras de broquita, mientras que el E y el F son las nanoestructuras de rutilo. Y en la tercera parte podemos ver las características ópticas usando un espectro de resistencia a la radiación UV, donde A, B y R corresponden a la anatasa, a la broquita y al rutilo respectivamente. Además de la síntesis de las nanopartículas de óxido de titanio puros, también varios grupos sintetizaron nanopartículas dopadas para mejorar sus propiedades para aplicaciones particulares. Se estudia la tasa de degradación fotocatalítica de los colorantes azul de metileno y naranja de metileno, donde se utilizan óxidos de titanio dopadas con cobre, el cual tiene mayor actividad fotocatalítica bajo la luz visible. El método Sol-Gel para la síntesis de nanopartículas de óxido de zinc es simple y consume poca energía. Y es que, por ejemplo, el óxido de zinc nanocristalino sintetizado usando acetato de zinc deshidratado, ácido oxálico y etanol como precursores, se puede usar como descontaminante para el agente neurotóxico llamado sarín. Esta por mencionar alguna de sus aplicaciones. En esta imagen podemos ver en la primera parte imágenes de SEM para óxido de zinc. En la segunda parte podemos ver el patrón de electroscopía de electrones por rayos X, viendo las nanopartículas de óxido de zinc y la estructura estándar de la wurtzita. Y en la última parte vemos el espectro UV de la misma para la determinación del intervalo de banda. Las nanoestructuras de óxido de zinc impurificadas por otros elementos han sido ampliamente estudiadas por sus propiedades fotocatalíticas. Se ha informado que las nanoestructuras de óxido de zinc
estudian la degradación de los tintes orgánicos. Los coloides dopados de óxido de zinc se hicieron usando acetato de zinc, hidróxido de sodio, etanol y acetato de manganeso. Se ha demostrado que diferentes grupos de investigación realizan síntesis de nanopartículas de dióxido de estaño utilizando el método Sol-Gel. Un estudio mostró que el dióxido de zinc preparado en condiciones altamente alcalinas exhibe una mayor actividad catalítica. Se usó ácido nítrico, estaño granulado y amoníaco acuoso como precursores y ácido cítrico como agente complejante. Demostraron que el uso de ácido cítrico ralentiza la hidrólisis y condensación del precursor, por lo que el tamaño de las partículas monodispersas variaban en un tamaño de 2.8 a 5.1 nanómetros. En esta imagen podemos observar en la primera parte una electroscopía fotoelectrónica de rayos X de las nanopartículas de dióxido de estaño, preparadas en metanol, etanol y agua respectivamente. La parte de abajo del inciso D, E y F son la misma pero en un acercamiento. La segunda parte es el patrón de difracción de rayos X de las mismas nanopartículas, mediadas en las mismas sustancias. Y por último tenemos el espectro de absorción UV de las mismas en las mismas sustancias. Se han preparado estructuras de nanopartículas de trióxido de wolframio en un rango de entre 25 y 100 nanómetros que se usan para la detección de acetona que rinde su aplicación en el diagnóstico de diabetes. Para la síntesis de nanopartículas se preparó una solución de ácido peroxopolitúnxico a partir de polvo de tungsteno, peróxido de hidrógeno y un copolímero de tribloque. En la siguiente imagen podemos ver en la primera parte los patrones de difracción de rayos X del inciso A, que es de trióxido de tungsteno hexagonal, en el B un monoclínico de trióxido de wolframio y en el C un ortorrómbico de trióxido de wolframio. En la tercera parte podemos ver una microscopía electrónica de transmisión de campo brillante de nanocristales de trióxido de wolframio en el inciso A, y en el inciso B una micrografía SEM de los nanocristales de los mismos. Se informa un enfoque para decorar capas de nanotubos de dióxido de titanio ordenadas con trióxido de wolframio para formar un nanocompuesto utilizando etanol y nanotubos de dióxido de titanio. Los resultados mostraron que este nanocompuesto condujo a una mejora notable en las propiedades electrocrómicas. Esta propiedad es utilizada, por ejemplo, en vidrios que cambian de color al contacto de la electricidad. Las nanopartículas de óxido metálico pueden ser útiles en diferentes áreas, que van desde los cosméticos, pigmentos de color, recubrimientos de pantallas, fotocatálisis y suministros de medicamentos. A continuación se analizarán diferentes aplicaciones de las nanopartículas de óxido metálico. Las propiedades fotocatalíticas de las nanopartículas pueden emplearse tanto en la electrónica como en actividades antibacterianas. Por ejemplo, las aguas residuales pueden purificarse mediante la eliminación de bacterias dañinas y otros contaminantes orgánicos con el proceso de fotocatálisis semiconductora, el cual se lleva a cabo con nanopartículas de óxido metálico. Desde hace varias décadas, las nanopartículas de óxido metálico se usan en tecnología fotovoltaica, ya que su capacidad es sobresaliente para preservar y mejorar la característica de dispositivos que permiten su aplicación en, por ejemplo, células solares. Las nanopartículas de óxido de metal se han investigado debido a su gran relación superficie-volumen y alta reactividad superficial, pues de hecho
tienen una larga historia para aplicaciones de detección, especialmente en detecciones de gases. Se han utilizado varias nanopartículas de óxido metálico para detectar gases combustibles, reductores u oxidantes al observar la conductividad térmica. En este caso podemos ver una aplicación potencial para las nanopartículas, ya que como hemos visto tienen ciertas propiedades fotocatalíticas. Y es que en 1972 Honda y Fukushima hicieron un descubrimiento en el campo de la fotocatálisis, que muestra la electrólisis del agua y la evolución del gas hidrógeno. Desde entonces se han visto muchos nanomateriales que actúen como fotocatalizador para producir combustible de hidrógeno al inducir la fotocatálisis en el agua. El proceso para la evolución de dihidrógeno por fotocatalizador en presencia de los reactivos trae en la figura. Se usaron varios semiconductores de óxido de metal para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno tras la iluminación. El método más directo para producir hidrógeno a partir de agua y la luz solar es mediante el acoplamiento de un electrolizador a una matriz de células solares. En las aplicaciones biomédicas podemos ver que los óxidos metálicos poseen propiedades de recubrimientos autolimpiantes. Las nanopartículas de óxido metálico se usan en la ingeniería de tejidos para crear alternativas de tejidos y órganos en mamíferos. Los andamios porosos de estas nanopartículas pueden guiar al crecimiento celular y la regeneración de tejidos en el andamio mediante la formación de especies reactivas de oxígeno, que son útiles en la función celular y curación de heridas. Una aplicación interesante para estas nanopartículas es la fotosíntesis artificial. Un sistema fotosintético artificial que produzca directamente combustible a partir de luz solar podría proporcionar un enfoque para el almacenamiento de energía escalable y una tecnología para la producción de combustible de transporte de alta densidad y que sobre todo no produce emisiones de carbono. En conclusión, hemos resumido que la ruta de síntesis de Sol-Gel para las nanopartículas de óxido metálico se elaboran de manera sistemática. La ruta de síntesis de Sol-Gel ha mostrado varias ventajas sobre otros procedimientos, ya que tiene buen control sobre la textura de las nanopartículas, que es un proceso más rápido y menos costoso. Aún se discuten procedimientos para sintetizar particularmente partículas de dióxido de titanio, óxido de zinc, dióxido de estaño y trióxido de wolframio, ya que tienen propiedades únicas. Además se discute que el papel de las nanopartículas de óxido metálico en las diferentes aplicaciones tales como la fotocatálisis, producción de hidrógeno, sensores de gas, la biomedicina, serán útiles para los investigadores de todo el mundo que trabajan en las aplicaciones de estas. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.